La historia real que hoy te traigo suena como la trama de una película de terror clásica de Hammer. Sombras fantasmales vistas en un antiguo cementerio, animales muertos encontrados sin sangre, dos investigadores paranormales rivales y una turba enojada decidida a cazar a un demonio no muerto. Vampiros, criaturas sobrenaturales e inmortales con la cualidad excepcional de alimentarse de la sangre humana y que actualmente aún se encuentran entre nosotros. A finales de la década de 1960, algunos creían que el cementerio Highgate de Londres era el hogar de un vampiro real, donde según una gran cantidad de testigos, habita un vampiro desde 1970. Circularon rumores de que allí se realizaban rituales ocultos. Innumerables informes hacen mención a que en el cementerio descansa el rey vampiro de Valaquia, un noble de Valaquia que fue traído a Inglaterra en un ataúd. A partir de 1960, las historias de misteriosas apariciones en el cementerio comenzaron a circular y los medios de comunicación empezaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años. Este suceso ocurrió una noche de abril iluminada por la luna llena. Según detallaron los testigos, la entidad se escapó por el cementerio, serpenteando alrededor de las tumbas. Dos policías que se encontraban cerca del lugar lo persiguieron y, para su horror, la criatura emitió un chillido escalofriante justo antes de que batiera sus alas. Según el libro Escrito con sangre, una historia cultural de vampiro británico, por Paul Adams, el cementerio se estableció en 1838. Allí están enterrados muchos artistas, escritores y filósofos, y entre las tumbas notables del cementerio se encuentra el filósofo alemán Karl Marx y Douglas Adams, autor de la Guía del Autoestopista Galáctico. Pero en los 60s cayó en el abandono y la decadencia. No tardaron en aparecer las primeras historias relacionadas con el cementerio embrujado, que incluso sorprendió a los medios de comunicación. Pero mucho antes de los casos registrados en los años 60 y 70, la primera vez que se informó de la aparición del vampiro fue en 1922. Increíblemente, varios testigos aterrorizados afirmaron ver un ser oscuro, con una altura de 2 metros, volando alrededor de la iglesia de West Drayton. Un anciano del lugar afirmó haber visto a la misma entidad de un cuarto de siglo antes de este incidente, en la década de 1890. Él insistió en que era el espíritu de un vampiro que había matado a una mujer en Harmondsworth y bebió su sangre. Pero la mañana del 16 de abril de 1922, una persona fue atacada cerca del cementerio, atravesándole el cuello y drenándole la sangre. El hombre se desmayó y cayó al suelo. Fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron en que había sido apuñalado con un objeto tubular fino, pero el paciente se mantuvo firme en que no había sido una persona. Adams relata un encuentro paranormal descrito por un hombre que paseaba a su perro. Eran alrededor de las 8 de la noche de julio de 1965. El señor Brian Bourne estaba paseando a su perro antes de salir a una fiesta. Al pasar por la puerta occidental del cementerio, Bourne dijo que sintió un repentino escalofrío y una quietud antinatural. Bourne dijo que vio una sustancia líquida negra fluir por la pared del cementerio. Una forma alta y masculina se materializó a partir de este líquido. Dijo que la figura parecía ser un hombre vestido con ropa oscura y con ojos rojos brillantes. El perro de Bourne gruñó ante la aparición y Bourne corrió calle arriba. Adams cita el relato de Bourne tomado de una edición de 1997 del boletín Suspendido en el polvo de la Sociedad del Vampiro Highgate. Él dice: no había rostro donde habrían estado los ojos si fuera humano. Solo había 2 hoyos rojos, brillantes. Esto no era un fantasma, era una entidad. Simplemente no era humano. Adams escribe que hubo más informes similares de una figura oscura y sombría en la misma sección del cementerio el año siguiente.
Un hombre le dijo a Peter Underwood, que era presidente del Club Fantasma, que él y un amigo vieron un rastro de sangre que conducía a un mausoleo. El hombre describió haber visto una figura oscura desaparecer en la bóveda. Otras 2 personas dijeron que vieron una figura oscura levantarse del suelo y moverse rápidamente por el cementerio. Sorprendentemente, una segunda víctima llegó a Charing Cross, solo 2 horas y media más tarde, con heridas graves en el cuello. Él había sido atacado por un asaltante invisible exactamente de la misma manera, en el mismo lugar que la primera víctima. Por la noche, una tercera víctima llegó al hospital. La policía confirmó que esta víctima también había sido objeto de un ataque idéntico, en el mismo lugar, al igual que los 2 primeros. Fue entonces cuando empezaron los rumores de que había un vampiro en Londres. Debido al terror generalizado entre los habitantes de Londres, obligó a las autoridades a contratar a un cazador de vampiros profesional. El mismo año, 2 adolescentes que caminaban por la misma zona dijeron que vieron a los muertos levantarse de sus tumbas. Según el libro de Rosemary Gilley, Vampiros entre nosotros, fue en este punto que un hombre llamado Sean Manchester se involucró. Al poco tiempo, el ocultista David Farrant, quien ayudó a establecer la Sociedad Británica de Ocultismo, se involucró en la cacería del vampiro. Tanto Manchester como Farrant dijeron que estaban rastreando al ser en el cementerio y cada uno prometió destruirlo. Los 2 no unieron fuerzas. Se desarrolló una rivalidad con los 2 insultándose mutuamente en la prensa. Hubo una denuncia de una pareja que estaba caminando por el exterior del cementerio. La mujer observó algo horrible flotando detrás de las rejas del hierro de la puerta. Su novio también lo vio, y los 2 se quedaron congelados mirando la aparición fantasmal durante varios minutos. Sus rostros mostraban una expresión de horror absoluto. Otras personas informaron haber visto el mismo fantasma detrás de la puerta del cementerio, donde las lápidas son visibles a cada lado, hasta que se consumen en la oscuridad. Algunos de los testigos que afirmaron ver la figura espectral escribieron al periódico local para compartir su experiencia. Debido a la gran cantidad de testimonios, se decidió investigar el misterio que tenía aterrorizado a gran parte de la población. Los descubrimientos que realizaron fueron totalmente desconcertantes. Encontraron por todo el cementerio cadáveres de animales que se les había drenado la sangre. Poco tiempo después, la figura fantasmal fue descrita como un vampiro real. Pero no fue hasta 1971 que los hechos llegaron a las oficinas de las autoridades, cuando una niña dijo ser atacada por el vampiro en el exterior del cementerio. Ella regresaba a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo con una fuerza sobrehumana por una figura negra, alta y con una cara blanca mortal. En ese momento, un coche se detuvo a ayudarla y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros. La llevaron a la comisaría de policía en un estado de shock. Sufrió abrasiones en sus brazos y piernas. La policía hizo de inmediato una búsqueda exhaustiva por la zona, pero no pudieron ofrecer una explicación al incidente. Según el testigo que ayudó a la niña, el supuesto vampiro se desvaneció por una pared de 3 metros. Otro caso que aterrorizó a la opinión pública fue el del hombre que se sintió hipnotizado por algo en el cementerio. Accedió una noche en el cementerio en busca del origen de una misteriosa luz. Cuando la luz empezó a desvanecerse rápidamente y el hombre decidió irse, se sintió completamente perdido. Al no ser una persona supersticiosa, caminó tranquilamente en busca de la puerta cuando de repente se dio cuenta de que había algo detrás de él. Él se sintió verdaderamente aterrado por el miedo al ver una figura alta y oscura enfrente de él. Tan grande era la intensidad de su miedo que se quedó inmóvil durante varios minutos después de que el vampiro se desvaneciera. Más tarde, recordó que era casi como si hubiera estado paralizado de miedo por una misteriosa fuerza. Los habitantes londinenses, cansados del vampiro de Highgate, decidieron comenzar la caza del vampiro de Highgate el 13 de marzo de 1971. Esta duró alrededor de 3 días.
donde una multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas, ayudados de las autoridades, buscaron sin éxito al vampiro. La historia del vampiro de Highgate terminó oficialmente en 1973, cuando Manchester afirmó que había atravesado con una estaca el corazón del vampiro. Farrant cree que el vampiro de Highgate puede ser la energía psíquica de las personas que permiten que el vampiro se materialice cuando prevalecen las condiciones adecuadas. Otros expertos creen que la aparición del vampiro de Highgate viene acompañada de dramáticos descensos en la temperatura. Los relojes se detienen simultáneamente, objetos aparecen y desaparecen misteriosamente, además de un efecto dramático sobre los animales que se encuentran muy cerca. En la actualidad, continúan los aterradores informes del cementerio Highgate. La última fue el caso de una señora que conducía cerca del cementerio cuando vio una figura alta y oscura de unos 7 metros con ojos luminosos que de repente desapareció a través de la pared del cementerio. Ya sea que creas en la actividad paranormal o no, la historia del vampiro de Highgate seguirá atormentando a los entusiastas de lo paranormal. El cementerio de Highgate, con su larga historia, proporcionó el telón de fondo perfecto para una historia gótica de la vida real. Lo que aún más fascina es cómo un pueblo del siglo XX en Londres, Inglaterra, pudo experimentar histeria vampírica. La absoluta rareza de todo el evento ha dejado una huella indeleble en la historia paranormal. Puede que Sean Manchester haya apostado al vampiro de Highgate en 1973, pero esta extraña historia nunca morirá. Gracias por ver mi video. Si te gustó esta historia real, agradecería mucho que le dieras like y suscribirte si no te has suscrito. Gracias por tu gran apoyo. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video.